Este es un ecosistema que ha existido desde hace millones de años. Hay que recordar que la Cuenca de México es una zona que se ha formado a lo largo del tiempo por las explosiones volcánicas y por los movimientos de tierra tan fuertes que se produjeron hace millones de años y que dieron lugar a que lo que era una cuenca abierta o un valle en donde el agua fluía hacia el sur y tenía una salida natural, quedara cerrada y se convirtiera en una especie como de olla de donde no puede salir el agua. Es una zona extraordinaria porque a escasos 20 minutos del periférico pueden visitar el bosque más espectacular que tiene el Valle de México. Porque tiene un río extraordinario que es el río Magdalena. Está uno en el nacimiento de un río, pero no se da uno cuenta de eso. Sin embargo, empieza uno a escuchar que el agua corre. Y de repente camina uno y hay un pequeño riachuelo y otro riachuelo y de repente ya hay un río más grande y va naciendo el río verdaderamente ante nuestros propios ojos de una manera maravillosa, natural, espontánea. Vale la pena decir que en este espacio es el espacio donde encontramos los recursos naturales más conservados de la Ciudad de México, que nos permiten contar con un río muy importante, que se nutre de miles de manantiales, los cuales permiten tener una fuente de agua permanente. Tenemos muchos otros ríos en la Ciudad de México, pero son intermitentes. Este es el único que mantiene agua todo el año. El río Magdalena le aporta a la Ciudad de México 700 litros por segundo. Es una maravilla. Es la fuente superficial de abastecimiento más importante que tiene la Ciudad de México, con una fuente local que desciende por gravedad. Porque tenemos otras, la gente lo sabe, que vienen del Cuchamala y que vienen del Lerma, o que vienen de otras zonas del Estado de México, del sistema Chiconautla. Nada más que esas hay que bombearlas. A un costo elevadísimo, con un subsidio inmenso, y dependemos de esas fuentes. Y durante unos aproximadamente 8 o 9 kilómetros, el río se mete a una cañada. Atraviesa un parque nacional que se llama Los Dinamos. Y este parque se llama Los Dinamos porque ahí se construyeron algunas de las primeras turbinas de generación de energía eléctrica que funcionaron en el Valle de México, que se diseñaron para abastecer de electricidad a las fábricas textiles que se instalaron en la zona de Contreras, que era una zona donde había agua, donde había humedad, donde había gente trabajadora y donde había electricidad. Bueno, ahorita vamos a subir por ahí, pero vamos a ver un vestigio de todavía lo que queda de parte de lo que era la maquinaria de los dinamos. Aquí está un ensamble de un tubo, donde este era un tubo de desfogue del almacenamiento del agua,
que hacía que circularan los dinamos. O sea, por aquí se conectaba, el dinamo estaba más abajo. Y pues bueno, ya se echaba a andar la maquinaria. Ahorita vamos a subir unos metros hacia arriba para ver los estanques de almacenamiento. Aquí estamos viendo una cortina que era la que se encargaba de llenar este estanque, y cuando se requería el desfogue, pues se subía la cortina y bajaba toda este almacenamiento de agua para poder echar el dínamo para que empezara a producir la energía eléctrica que necesitaban las fábricas. Sí, le digo, esos son los vestigios que quedan de el cuarto dinamo. Ese es uno de ellos. Cuando terminó la revolución, mi abuelito pidió trabajo en la fábrica. Era bueno para las cuentas. Y le dieron trabajo. Y eso permitió que se pudiera vivir cómodamente. La Magdalena producía manta, manteles, pañuelos, era algodón, todo algodón. Santa Teresa, cobijas. Más abajo las toallas, la Josefina todavía por ahí, en la Comercial, por ahí estaban todavía vestigios de esa fábrica. Se vivía una aceleración industrial en la Magdalena Contreras, gracias al auge de las fábricas. Y aquí donde nos encontramos era la fábrica de textiles El Águila, uno de los centros más importantes de la economía del sur poniente de la Ciudad de México, que aprovechaba el afluente del río Magdalena. Este centro de obraje en el sur poniente de la ciudad fue uno de los más importantes a finales del siglo XVIII, siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. De aquel lado podemos ver también cómo se desviaba el afluente para el lavado de la lana. Y estas estructuras son las que teníamos en la Sierra de los Dinamos, por eso le llamamos así. Eran 4 estructuras como estas que proveían de energía al sur poniente de la Ciudad de México. Es una energía brutal la que se producía en estas ingenierías tan importantes en el desarrollo del progreso del principios del siglo XX. Entonces, a partir de la influencia económica, política y religiosa que tenía la familia Contreras, es de donde se construye el nombre. La Magdalena por el pueblo originario de la Magdalena Athletic y Contreras por la influencia de la familia Contreras acá en este territorio. Toda una vida vivir aquí, a la altura del segundo dinamo, y pues gozar de todo lo que es este bonito bosque, gozar de todo lo que es la biodiversidad que tiene. Bajaba la gente a lavar en el río, por ejemplo, las señoras, las muchachas a lavar en el río, y eso era un contaminante ante lo que es una reubicación que existió en la zona de los dinamos en 1985-86, pues finalmente varias familias aceptaron de alguna manera permutar, una permuta de cambio de casa por terreno. La decisión de papá hoy la festejo porque tuvo conciencia y de varios compañeros, pero para mí quitarte el bosque pues fue algo muy lacerante. Pero cuando ya transformo las situaciones, pues finalmente dijo, fue algo bueno porque finalmente se rescató en gran parte todo lo que es la calidad del agua, hubo un crecimiento de lo que es la fauna, la flora, y entonces ahí es donde te das cuenta que fue acertada. Si pues regresas cotidianamente al bosque, y de aquí no me he ido.
Cuando entra a la zona urbana, ya se pierde, digamos, la geografía de este espacio cerrado y ya está totalmente habitado por colonias, pueblos, urbanizaciones. En el momento en que ese río toca las primeras viviendas, empieza a contaminarse. Que empieza desde la vivienda que se encuentra, la poca vivienda que se encuentra en la zona todavía de conservación, pero en la medida que se va bajando el río se va relacionando con zona urbana, y ahí empezamos a tener el mayor problema de descargas. Cruza el periférico, o sea, ya ahí es zona urbana totalmente, y entra a una presa vasorregulador que se llama Ansaldo, que se construyó en la década de los 30 del siglo pasado. Cuando llega uno a la presa Ansaldo y se encuentra esa cantidad de basura, uno se pregunta de dónde viene esa cantidad de basura, ¿no? Sí. Pues desafortunadamente viene de aguas arriba, por decirlo de esa manera, y viene de todas las viviendas que están arriba. Vivo aquí en Jardines del Pedregal. Hace unos 10, 12 años me eligieron presidenta del comité vecinal. Una vecina amiga me invita a su casa a tomar un café para poner una queja, porque al lado del periférico me dice que había una presa, que caminaban ratas y que olía muy mal, que si yo la podía ayudar. Y entonces me enteré que teníamos un vasorregulador aquí en la colonia y que realmente era un foco de infección gravísimo. En ese momento pues empecé a involucrarme un poquito más y ver cómo se arreglan estas cosas, ¿no? Entonces barrieron un poquito y pusieron una manta presa Ansaldo rescatada. Entonces regresé y le dije, no nos estamos entendiendo. Hay que desasolvar, hay que limpiar, hay que reenjardinar, pues hay que hacer una cosa decente y hay que hacer un parque público. Él me dijo que eso no era posible porque el digamos, lo que es el cuerpo de agua pertenece a la Comisión Nacional del Agua. La periferia de la presa pertenece al sistema de aguas de la Ciudad de México, y el sistema de aguas de la Ciudad de México se lo da a la alcaldía como en administración. Entonces, pues allí fue donde empecé a picar piedra y a darme cuenta pues que la cosa era muy complicada. Cuando hay una demanda ciudadana y la ciencia dice por aquí hay que caminar, resulta ser que a nivel institucional, a nivel de gobierno, a nivel de dependencias, todavía no está generada la expertise, ¿sí?, de cómo hacerlo, los procesos administrativos, técnico-administrativos que permiten que las soluciones innovadoras se desarrollen. Y ese tránsito a veces es tan complejo que rompe la secuencia de procesos y no deja que buenas ideas se aterricen. Con los cuidados necesarios podemos gozar de tener agua cerca. El agua es muy contagiosa, el agua es un material que nos une a todos. Y yo creo que, imagínate venir a leer un libro alrededor de una presa limpia. Yo creo que podemos encontrar culpables siempre de las situaciones que tenemos en la actualidad, ¿no? Podemos decir, bueno, esto es responsabilidad de los que decidieron entubar los ríos de la ciudad, porque la mayor parte de los ríos están entubados. Río del Consulado, Río San Joaquín, Río Magdalena, Río Churubusco, Viaducto Piedad, era Río de la Piedad. O sea, gran parte de nuestras vialidades son antiguos canales o son antiguos ríos. No tuvimos voces como la de Nabor Carrillo, como la de Gerardo Cruikshank, como la de Enrique Beltrán, que fueron pioneros del ambientalismo bien fundado, científico, y que hacían propuestas en donde el agua, los bosques, el medio ambiente, el suelo, la vegetación ocupaban un lugar dentro de un sistema urbano.
Entonces hubo otras fuerzas mucho más predominantes. Ganó la ciudad del automóvil. Había que tener vialidades rápidas, eficientes, y qué mejor que utilizar los cauces de los ríos y de los canales. Pero la ciudad también debe de aplicar medidas, muchas muy importantes y de gran envergadura, para poder reconstruir eso que hemos perdido, primero conservando todavía lo que existe y después creando condiciones para que podamos otra vez tener ríos vivos y recuperar esos sistemas lacustres que nos va a permitir resolver muchos problemas de ciudad. Es un proyecto que sí existe, de hecho uno muy acabado, en donde pues, han tomado parte arquitectos, paisajistas, ingenieros. Es un trabajo muy largo el que tenemos que hacer sin duda. En ese espacio, si logramos hacer el parque y logramos empezar la obra de poder hacer que el agua de ahí hacia aquí abajo venga limpio, estamos haciendo una parte del trabajo de la limpieza. Hoy día se va pasa por Chimalistac entubado, entra a Avenida Universidad y reaparece en forma abierta a la altura de Francisco Sosa, donde hay un puentecito muy bonito. Esto que vemos aquí es el reflejo de lo que sucede aquí adentro. Entonces, creo que es momento de despertar, ya no importa quién fue el culpable. En casi todo el mundo están poniendo, yo quisiera que las vieran, coladeras que dicen aquí empieza el mar. Todo lo que nosotros tiramos termina en el mar. Y termina en el mar en donde hay millones de pescados que van a comer de eso, que después no lo vamos a comer nosotros. Entonces es como paradójico pensar o crear que va a desaparecer, realmente se va a regresar. Considero que cuando creamos Colectivo 7 me genera la posibilidad de creer que todavía podemos hilarnos de nuevo, utilizando todo lo que hay. Y cuando estoy hablando todo, me estoy refiriendo a todo. Arte, escultura, pintura, música, salud mental, espiritualidad, encontrando un hilo conductor de todo para poder realmente restaurar el hábitat. ¿Y por dónde podemos empezar? Por el agua. Pero cuando la gente viene y realmente se da cuenta que es un sitio que debía de ser un sitio de esparcimiento, un sitio de lúdico, un lugar de reencuentro, de gozo, pues la realidad es que todos nos ponemos a soñar y ha valido la pena, en el fondo, pues seguir en el intento, porque la Ciudad de México necesita estos espacios, porque la coordinación es posible, aunque sea muy trabajosa. Entonces, si vamos a rescatar, si vamos a comprometernos a rescatar un río, un lago, un manantial, lo tenemos que hacer por el resto de nuestra vida. O sea, le tenemos que entregar la vida a ese proyecto de rescate, porque de otra manera no funciona. Esto no obedece a los ciclos sexenales de administración de 3 años o de 6 años. No, tienen que ser proyectos de 20, 30 años mínimo para que los efectos positivos de la recuperación de estos cuerpos de agua, de los ríos, de los manantiales, empiece a ser una realidad. El río Magdalena ha tenido varios intentos de rescate, algunos muy importantes en la década anterior. Y alguien se puede preguntar, y bueno, ¿y por qué no ha dado los resultados que se esperaba? Porque cuando se hizo el plan maestro de rescate integral de la cuenca del río Magdalena, se dijo, bueno, en 10 años vamos a tener ya resultados notables. Y si nosotros vemos lo que ha pasado, pues nos damos cuenta que faltan muchísimas cosas, que se han obtenido algunos resultados, pero faltan muchos otros. Eso quiere decir que el esfuerzo que se hizo en ese momento, ¿sí? Lo estamos recuperando.
Otra cosa importante es que sí coincidimos de que no hubo continuidad. Desde que se estableció el plan maestro no hubo continuidad. Tuvimos mucho tiempo de que las actividades que mencionaba el plan maestro no se estaban aterrizando en la realidad porque faltó cohesión social. Tenemos que enfocarnos a cómo funcionan las cosas en este momento y cómo podemos nosotros iniciar una reconversión de todo este sistema. Si tú me preguntas, ¿es posible hacerlo? Yo te digo, sí, sí es posible. ¿Es un sueño guajiro? ¿Es una utopía? Bueno, tiene mucho de utopía, porque a veces para transformar las cosas se necesita imaginar, se necesita soñar, se necesita construir una utopía. Pero tenemos ejemplos internacionales de que esas utopías son posibles. Río Magdalena tiene importancia ambiental, importancia recreativa, aporta al ecosistema existente, aporta para disminuir la isla de calor que se produce ya en las cercanías con las grandes vías y con la zona urbana, aporta para mantener toda la cadena ecológica donde hay especies endémicas muy importantes y aporta agua. Pensemos en el calentamiento global. Vamos a tener menos agua de la que tenemos en este momento. ¿De a dónde vamos a obtener el agua? La tenemos aquí. Tenemos agua en abundancia. Lo que pasa es que no la hemos utilizado de manera racional, inteligente, no la hemos planificado, hemos abusado del agua. Muero de ganas de ver este parque lleno de niños, lleno de bicicletas, lleno de patinetas. Eso tiene que pasar en la ciudad y tiene que ser normal. Y yo, al revés de lo que muchos piensan, sí lo voy a ver. Sí lo vamos a hacer. Y sí va a quedar. Me encantaría poder decir, este río era un río que había prácticamente muerto y que entre todos logramos salvar. El agua que corre limpia es un servicio invaluable que tenemos los seres humanos. Y seguiré insistiendo ante todas las instancias que sean posibles de poder de alguna manera incidir para lo que es la conservación de todo nuestro suelo. Mi papacito, mis abuelitos, fueron gentes que me inculcaron el respeto a la naturaleza y ayudarla y defenderla. Eso es querer a la patria, conservar lo que la naturaleza nos ha dado.